Hola, buenos días a todos y muy bienvenidos a esta jornada que hemos organizado de calidad del aire interior. Que sepáis que somos inscritos casi 400 personas, si no hemos llegado ya, y ya somos bastantes en sala, así que si os parece, comenzamos. Con esta jornada que nosotros enmarcamos dentro del Día Mundial de la Calidad del Aire Interior, que fue el pasado 27 de noviembre y bueno, aprovechamos este día 1 para pues, hacer este pequeño, llamémoslo, acto conmemorativo y sobre todo para volver a juntarnos a los agentes del sector, a las asociaciones que estamos directamente involucradas en la calidad del aire interior y sobre todo que nos ponga pues muchos otros aspectos que tenemos en nuestras instalaciones, que tenemos en el sistema actual de calidad del aire interior, pues podamos poner negro sobre blanco y que salgamos de esta jornada con mucho más información y con más formación de la que habíamos empezado. Bien, yo me presento, mi nombre es Álvaro Pastor y voy a estar moderando esta jornada y como miembro de ATECIR, que somos la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, y bien, junto con AFEC, que como sabéis es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Clima, y FEDECAI, la Federación de Empresas de Calidad de Aire, de Calidad Ambiental en Interiores, pues bueno, hemos organizado esta jornada, pues ya os decimos, para contribuir y que con las aportaciones de estas tres asociaciones pues podamos concienciar y sensibilizar de la importancia que tiene la calidad del aire interior en nuestros edificios, que siempre la ha tenido, pero imaginaos que con las circunstancias actuales pues todavía más, ¿verdad? Y además, no solo con la importancia del mantenimiento, sino partiendo de todo el ciclo de vida útil de un edificio, ¿verdad? Desde su diseño, la ejecución de las instalaciones, la operación, el mantenimiento. Es decir, queremos darle toda esa visión integral a la calidad del aire interior que tanta importancia tiene actualmente, ¿verdad? Además, aparte de las tres asociaciones que, bueno, realmente pues somos bastante representativas de los agentes que intervienen en el sector de la calidad del aire interior, pues afortunadamente tenemos como valor añadido a la jornada, y aunque luego es cierto que vamos a entrar en más detalle con el programa y lo vamos a detallar, pues simplemente contaros que tenemos la suerte de contar con la presencia de un representante del Ministerio de Sanidad, en este caso Francisco Vargas, que nos acompaña, pues, nos acompaña hoy con nosotros, de hecho va prácticamente a inaugurar él la parte de ponencias, llamémoslo así. Y Francisco es consejero técnico de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y directamente vinculado a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, con lo cual le agradecemos enormemente que nos acompañe hoy, sabiendo cómo está la situación sanitaria actualmente. Es un placer tenerle con nosotros. En definitiva, lo que queremos trasladaros es que, pues, que toda la cadena de valor, incluyendo a la propia administración y de forma muy específica al sector de la climatización, que estamos aquí representados, pues bueno, somos entre todos agentes imprescindibles para garantizar la calidad de aire interior en nuestros edificios, ¿no? Y cada uno sabemos que tiene un ámbito de aplicación y de participación en toda esta cadena de valor y en todo este ciclo de vida útil que tienen nuestros edificios. Además, también comentaros que hace muy poco tiempo fue la Feria de Climatización y Refrigeración que celebramos en IFEMA en Madrid hace un par de semanas. Y en concreto, el 18 de noviembre ya se organizó una sesión plenaria que se llama La calidad del aire interior, más allá de la pandemia. Y que pues vamos a aprovechar también esta jornada para que las conclusiones pues las podamos compartir entre todos. De hecho, lo hará Paulino Pastor, de FEDECAI, que también, por supuesto, participa representando a esta asociación, a esta federación, lo hará en su intervención. Pero bueno, simplemente, y antes de comenzar y dar paso a Francisco como representante del Ministerio, pues simplemente para contextualizar y poner en situación la calidad del aire interior como un parámetro de los edificios que debemos de garantizar, ¿no? Y debemos de garantizar durante todo el tiempo de uso. Y básicamente nos planteamos siempre a nivel, desde el punto de vista técnico, ¿no? Y en base a la experiencia que hemos tenido, sobre todo con aplicación de reglamentos anteriores, pues bueno, ¿por qué estamos ventilando, no? Y realmente ventilamos por tres grandes motivos. Y el primero, lógicamente, es que tenemos ocupación de personas y hay una dilución de fluentes que debemos tratar. Ya no solo por las personas, sino también por el espacio. Pero es que, y como tercera pata de este motivo, de estos grandes motivos,
Pues por virus y microorganismos. Y si nos damos cuenta, casi es esta tercera pata la que nos está llevando a poner el foco, ya no solo nosotros, ¿verdad?, sino toda la sociedad, a poner el foco sobre el nivel de ventilación de los edificios y la calidad del aire interior. En ese sentido, y simplemente, aunque luego seguro que se explayan los ponentes que os voy a presentar, tenemos la UNE, la 16798, que nos habla de criterios de seguridad frente a contagios, ¿no? Y nos abre el debate de cuál es el nivel de ventilación óptimo en los edificios que debemos mantener desde el punto de vista sanitario, ¿no? Estamos hablando de entre 3 y 5 renovaciones hora. Desde el punto de vista más laxo, 3 renovaciones hora, estamos hablando de, por ejemplo, en oficinas de casi el doble, incluso más del doble, de la ventilación que ahora mismo nos obliga el RITE, ¿verdad? Por cuestiones de salubridad. En definitiva, bueno, que como vemos que aprovechamos este Día Mundial de la Calidad Interior, pues para decir que si no lo somos capaces de garantizarlo en nuestros edificios, vamos a tener un problema a todos los niveles, ¿verdad? Entonces es importante que tratemos esto desde la fase de concepción propia del edificio, como hemos dicho antes. Tenemos que tener en cuenta que pasamos la mayoría de nuestro tiempo dentro de un edificio, ¿no? Y por lo tanto mantener las condiciones de salubridad y de higiene de ese aire interior es fundamental. Pues como veis, a lo largo de esta jornada pues vamos a profundizar en todos estos aspectos y para ello ahora sí que vamos a pasar a detallaros el programa de la jornada, tras esta espero que breve inauguración que hemos hecho. Bien, en primer lugar, como os hemos dicho, Francisco Vargas, del Ministerio de Sanidad, consejero técnico de la Subdirección General de Sanidad Ambiental, pues nos va a presentar el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente que han desarrollado dentro del Ministerio. Y además es casi en primicia, bueno, pues nos vamos a pedir que nos dé unas breves pinceladas pues, de las líneas maestras que van a marcar este plan estratégico. A continuación ya vamos a entrar en cuestiones más técnicas y más específicas de las instalaciones de climatización y para ello pues contamos con Pedro Vicente, que es el presidente del Comité Técnico de ATECIR, donde nos va a hablar sobre el RITE y la calidad del aire interior. Sabemos que el RITE es el reglamento por excelencia que regula la calidad de aire interior de los edificios y bueno, desde ATECIR pues, y en concreto pues, a través de Pedro pues, está permanentemente en contacto con la Comisión Asesora del RITE, del Ministerio. Participamos en los grupos de trabajo de revisión y actualización de la normativa, que sabemos que ahora en 2022 viene la fase 2 de actualización del RITE. Y bueno, también decir que por supuesto formamos parte, digamos, la Secretaría Técnica del subcomité de las inspecciones del reglamento de inspecciones de instalaciones térmicas de los edificios, es decir, esas inspecciones que los organismos de control, en este caso, de hecho, ese subcomité lo preside FEDAOC, que es la Federación de Asociaciones de Organismos de Control. Bueno, pues estos organismos de control son los que, como entidades colaboradoras de la Administración, pues se encargan de realizar una inspección de las instalaciones térmicas. Entonces, pues bueno, Pedro nos va a dar una visión muy desde dentro de cómo está el RITE y la calidad del aire interior de nuestras instalaciones, ¿no? Una vez que te pongamos las bases, digamos, a nivel normativo y de reglamentación, bueno, participará con nosotros, está Pedro Ruiz Romero, que es el responsable del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC, donde vamos a hacer un estudio de arte de la tecnología. AFEC, como sabéis, es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, y vamos a ver pues, cómo está el estado de la tecnología, cómo podemos afrontar todos estos retos de calidad de aire interior que cada vez van a más, pues cómo está el estado de la técnica en estos momentos, ¿no? Y ya por último, cerrando las intervenciones, estará Paulino Pastor, de FEDECAI, que nos va a contar, bueno, más allá de, como hemos dicho, que ya os hemos anticipado, que nos contará las conclusiones de esa jornada de calidad del aire interior más allá de la pandemia, y también, por supuesto, entraremos a evaluar desde su punto de vista cuáles son las necesidades de reglamentación, gestión y supervisión de la calidad del aire interior. ¿De acuerdo? Así que yo creo que lo importante es empezar cuanto antes y, como os he comentado, en esta primera intervención tenemos la suerte de contar con Francisco Vargas. Así que, Francisco, Ministerio de Sanidad, cuando quieras, gracias por participar ya de antemano y vamos a ver esas líneas maestras que van a marcar este plan estratégico por parte del Ministerio. Bueno, pues muchas gracias.
En primer lugar, a Tecir y a Ana Magdaleno por invitarme a participar a mí y al Ministerio de Sanidad en esta jornada. Yo creo que es un día muy importante, que debemos celebrarlo, y en este sentido sí conviene recordar que la pandemia de COVID nos ha permitido poner en evidencia la importancia que tiene la ventilación y la climatización, no solo para prevenir la transmisión del SARS, sino también para prevenir otras enfermedades que se transmiten en ambientes que están cerrados, que no están bien ventilados. Yo creo que esto nos va a permitir prevenir otro tipo de enfermedades. Una de las lecciones que hemos aprendido es esta, que la ventilación tiene que ser una de las medidas que debemos aplicar si queremos prevenir estas enfermedades. Y de hecho, si uno consulta los documentos técnicos del Ministerio que actualiza la información sobre el COVID, vemos que la ventilación es una de las medidas junto con el uso de la mascarilla, la distancia social, la higiene, la limpieza y, por supuesto, la vacunación. Así que yo creo que la ventilación, también motivada por todo el trabajo que hemos realizado, quiero recordar el trabajo que hicimos con Manuel Ruiz de Adana en un documento que publicamos en la página web de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y con la Asociación de Aerobiología, en el que recogíamos toda la evidencia científica que se había publicado hasta ese momento sobre la transmisión aérea del SARS. Posteriormente, publicamos el documento técnico de recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales, que yo creo que tuvo un gran impacto, que fue muy bien recibida por las autoridades sanitarias y ambientales y nos permitió dar unas normas muy sensatas, muy coherentes y muy efectivas, que demostraron la buena colaboración que hay entre las autoridades sanitarias y las organizaciones profesionales. También es cierto que la OMS y el CDC y el Centro Europeo de Control de Enfermedades fueron cambiando su posición científica sobre la transmisión aérea del COVID. Y eso, de alguna manera, permitió también consolidar la información que teníamos, y el propio Ministerio de Sanidad, junto a sociedades científicas y expertos, publicamos en noviembre un documento técnico que recogía y actualizaba estas posiciones, las evidencias científicas sobre la transmisión aérea, y reforzaba la necesidad de mejorar los sistemas de climatización y ventilación. Así que yo creo que tenemos varios ejemplos de una estrecha cooperación con las organizaciones profesionales competentes, y estoy seguro que en el futuro próximo podremos seguir trabajando de una manera eficaz, de una manera consistente y de una manera coordinada. En este sentido, quiero informaros que el día 24 de noviembre se aprobó por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por la Conferencia Sectorial de las Autoridades de Medio Ambiente, en una reunión conjunta, el Plan de Salud y Medio Ambiente estratégico de salud y medio ambiente en España. Yo creo que es la primera vez que se aprueba un plan de estas características, incluso a nivel europeo. Es uno de los pocos países que ya cuenta con este plan. Y yo creo que es una buena noticia para todos, sobre todo los que trabajamos en salud pública, en el área de sanidad ambiental, y para todos los profesionales implicados en el control de los factores ambientales que influyen en la salud. Bien, os puedo decir que una de las líneas estratégicas de este plan es la calidad ambiental interior. En este sentido, se recogen algunas iniciativas, entre ellas la posibilidad de hacer una legislación estatal que venga un poco a sintetizar y a explicar y promover que todas las medidas, toda la legislación que actualmente tenemos un poco dispersa, se concentre y sea útil para fomentar una buena calidad ambiental interior y, por supuesto, una buena calidad del aire interior. Entre las medidas que se proponen podemos destacar incorporar la salud en todo el proceso de construcción, de mantenimiento y de gestión de los edificios, una variable que normalmente muchas veces no se tiene en cuenta y que de alguna manera queremos que sea una constante en la gestión de los edificios y, por supuesto,
en todo lo relacionado con la ventilación y la climatización. Esta legislación básica, lógicamente, tendremos que tener en cuenta a todos los profesionales y a todas las partes implicadas. Yo creo que en la medida que pasen estos días, podremos iniciar los contactos para organizar alguna actividad, algún grupo de trabajo que empiece a trabajar en cuáles serían las líneas principales de esta legislación. Y otra medida que tenemos que fomentar, supongo que lo discutiremos a lo largo de la jornada, es cómo mejorar los sistemas de inspección y de control de la legislación vigente, el RITE y las normas técnicas, las guías, las normas UNE, cómo podemos mejorar su aplicación. Yo creo que ahora tenemos una buena oportunidad, se han abierto una concienciación por parte de los gestores de los edificios, por los propietarios, por los que utilizan este tipo de edificios que requieren una ventilación adecuada. Yo creo que ahora es más fácil que seamos capaces de aplicar con efectividad todo este tipo de normas, de UNE, de guías, la legislación de salud laboral, porque tenemos muy presente todo lo que ha ocurrido con la pandemia y yo creo que esto nos va a permitir mejorar de una forma notable la aplicación y la concienciación respecto a estos temas. Así que, bueno, esas son más o menos las líneas directrices que hay en el plan. Seguramente saldrán otras y se podrán aplicar una serie de recomendaciones que espero que con los expertos y con las asociaciones y organizaciones profesionales implicadas seamos capaces de ir acordando. Así que por mi parte, bueno, me voy a quedar durante toda la jornada. Estoy abierto a cualquier pregunta y espero y agradezco toda la colaboración que hemos tenido con las 3 asociaciones profesionales, ATECIR, FEDECAI y AFED, que siempre que hemos tenido cualquier demanda de información, cualquier tipo de consulta, la verdad es que nos habéis ayudado mucho y espero que esta cooperación pues, continúe y sea eficaz. Así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los asistentes. Estupendo. Muchísimas gracias, Francisco, que por supuesto por la parte de las asociaciones vais a seguir contando con todo nuestro apoyo. Y efectivamente, como comentabas, abriremos turno de preguntas sobre la 1 más o menos, cuando terminen tanto Pedro Vicente como Pedro Ruiz como Paulino terminen sus intervenciones. Durante ellas, y por supuesto ya lo pueden hacer, todos los que nos están escuchando, a través del chat, por favor, plantead las dudas que tengáis, planteamos cuestiones, que luego las trasladaremos a los 4 participantes a partir de la 1 o así. Nos lo transmitís, nosotros y yo las iremos comentando, se las planteamos. Y ya os digo, haremos un poco, las analizaremos todas para que, planteando unas cuantas que sean representativas de todas las consultas que vayan surgiendo, pues podamos atenderlas, ¿de acuerdo? Así que no dudéis en escribirnos, que sobre la 1, cuando termine en este caso la intervención de Paulino, las iremos trasladando a los ponentes. Lo dicho, Francisco, muchísimas gracias y damos paso a Pedro Vicente de ATECIR, que nos cuente RITE y calidad del aire interior. Creo que ya está proyectando Pedro, así que cuando quieras, Pedro, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, en principio agradecer la asistencia a todos a esta jornada que espero que va a ser interesante. Bueno, agradecer las palabras de Francisco Vargas. La verdad es que con él hemos trabajado, hemos estado colaborando y hemos estado trabajando muy a gusto. Y realmente, bueno, pues desde ATECIR, en colaboración, bueno, pues también nosotros hemos trabajado en ATECIR y también en colaboración con las asociaciones europeas, ¿no?, a través de REBA. Pues realmente desde el primer día ya estuvimos trabajando con esta hipótesis de la transferencia, por la transmisión aérea del virus. El asunto es que, vamos, muchos teníamos claro que la transmisión aérea era importante. Lo que está claro es que el tiempo ha demostrado pues, que seguramente ha sido más importante de lo que inicialmente se preveía. Había varios caminos de contagio y al final se ha visto que la transmisión aérea pues, es algo muy a tener en cuenta. Bien, bueno, lo que voy a hablar es del RITE y la calidad del interior, un poco lo que tenemos ahora, lo que ha cambiado, por lo menos filosóficamente lo que ha cambiado y donde entendemos que esta fase 2 del RITE pues, debería ir. Mira, el RITE actual, el RITE 2007, ya supuso un cambio importante respecto a la legislación anterior que teníamos, donde prácticamente casi no se hablaba de la ventilación y que se hablaba de una renovación ahora.
Tenemos unos caudales mínimos de ventilación que dependen de la calidad del aire interior, donde en edificios como oficinas o aulas tenemos un caudal de 12,5 litros segundo por persona, o en IDA 3, ¿no? Comercios, cines, ¿no? 8 litros segundo por persona, restauración, que realmente nos sitúan en unas exigencias que actualmente seguimos siendo, o sea, somos los que, según el país europeo, que tiene unos niveles de caudales de ventilación más elevados. En pocos países nos igualan, casi ningún país tiene exigencias tan altas como tenemos nosotros en nuestro RITE. Esto fue un paso importante. El otro paso importante que dio el RITE es la exigencia de la ventilación forzada, es decir, que los edificios se ventilaran de forma forzada, que no se tuviese en cuenta la ventilación natural, una ventilación forzada y además impulsando el aire e introduciendo el aire en los edificios, introduciendo un aire que debía ser convenientemente filtrado. Con lo cual, la tercera requisito importante que estableció el RITE fue unas exigencias de filtrado del aire exterior importantes que realmente pues, eliminan muchos contaminantes del aire exterior, principalmente, por ejemplo, del tráfico, ¿no? que hay en las ciudades. ¿De acuerdo? Algo que con el tiempo pues, se ha visto que funciona muy bien. Y el último requisito o la última exigencia novedosa o distinta, ¿no? que apareció en 2007 en aquel reglamento pues fue la recuperación de energía. Es decir, que a partir de unos caudales pues hay que hacer recuperación de energía del aire exterior, ¿no? Algo también que ha sido modificado en equipos, ¿no? para la fase 1. Bueno, pues son 4 exigencias que se realizaron en 2007, hace ya, por tanto, pues unos de 14 años entonces, y que bueno, que ahora mismo pues hay que, con todo esto de COVID hay que revisar. Bien, tal y como ha dicho Álvaro, claro, lo primero que pregunta es por qué ventilamos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo primero es decir, bueno, o sea, ventilamos porque las personas pues producimos fluentes, producimos contaminantes, es decir, y hay que ventilar, ¿no? Bien, pues esto nos lleva a ventilar por persona, a hacer caudales de ventilación por persona. Bueno, pues esos son los caudales que tenemos el RITE. Es decir, conforme os he enseñado la tabla anterior, el RITE actual establece que hay que ventilar más cuanto más calidad tienes y hay que ventilar más en función del número de ocupantes que hay en un espacio. Con lo cual, si es eso, es que responde a una filosofía que realmente lo que queremos que hacer es evitar los contaminantes que producen las personas, ¿no? Bien, la cuestión es que hay más contaminantes, es decir, también hay dilución o también debemos ventilar por sustancias que se producen en los espacios, ¿de acuerdo? Por el mobiliario, las pinturas, los barnices. Bueno, pues sería otro criterio a tener en cuenta que el RITE no lo considera. RITE, hombre, evidentemente, si ventilas por personas y el espacio está ocupado, también, evidentemente, también renovarás eso. Pero no hay un criterio específico por espacio. Y luego hay otro criterio, que es el que se ha puesto de manifiesto ahora con el COVID, que es dilución de virus y microorganismos que emite una persona del espacio. Es decir, que independientemente que en un espacio haya 10, 20 o 30 personas, la consideración de que hay una persona que puede ser infecciosa, que esa persona está emitiendo por aerosoles, virus o bacterias, es decir, está emitiendo patógenos y que hay que diluir ese caudal que quizás solo produce una persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues a esos dos criterios de contaminantes por espacios y a ese criterio de contaminante por una persona contagiada, pues no es, digamos, no está el RITE, digamos, diseñado para eso, ¿vale? Tenía una filosofía más por el conjunto de personas. Bien, a partir de ahí, ahora tenemos una norma europea, la N16798, que se está viendo cómo transponerla, donde lo que aquí nos aparece es un criterio donde se propone ventilar por persona y también por superficie. Es decir, establecer unas, digamos, al final es una metodología, son unas ecuaciones, ¿no? Donde el caudal total viene dado por el número de ocupantes multiplicado por, en función de si quieres, categoría 1, 2, 3, ¿vale? Por un caudal por persona, más aparte la superficie del espacio multiplicado por un caudal por unidad de superficie. Y donde también este caudal depende si el edificio es muy poco contaminante o no poco contaminante. ¿Vale? Podemos pensar, vamos a pensar que inicialmente tenemos un edificio poco contaminante, ni mucho ni poco el del medio, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedaría esto? Pues, por ejemplo, en una oficina, si el criterio es una persona cada 10 metros cuadrados, pues diríamos, bueno, pues hay que ventilar en una oficina categoría 2, bueno, pues 7 más el criterio de superficie nos saldrían 14 litros segundo y persona. Algo más del RITE, que está en 12,5 litros segundo por persona. Sin embargo, si estamos en un aula, donde, por ejemplo, en un aula hay una persona cada 2 metros cuadrados, aunque también sea categoría 2, pues aplicamos la misma ecuación, pero claro, solo hay, hay muchas menos personas por metro cuadrado
menos espacio, y fijaos, el caudal que nos saldría sería de 8,4 litros segundo y persona, o sea, un caudal inferior a lo que el RITE está exigiendo actualmente. Bueno, pues esta es la norma que seguramente pues, en el RITE transpondremos. Bien, pero además de eso está el tercer criterio, es decir, el criterio que ahora con el COVID ha puesto de manifiesto su importancia, ¿no? ¿Qué pasa si hay una persona contagiosa por COVID, por gripe, por resfriado? Es decir, es que todo del COVID lo podemos aprovechar para más cosas, que es también una cosa que está poniendo de manifiesto el COVID, que lo que hagamos para COVID también nos vale para la gripe, también nos vale para el resfriado, nos vale para otras bajas, ¿no? Bueno, pues si utilizamos este criterio de 5 renovaciones hora, que es un criterio de máxima seguridad, fijando una altura de techo, bueno, pues esas 5 renovaciones hora se corresponden con más o menos 3,75 litros segundo metro cuadrado y 3 renovaciones hora, que sería un criterio aceptable, ¿no? Que podríamos ir, que no haya menos de 3 renovaciones hora, pues estaríamos en 2,25 para una altura de techo entre zona ocupada de 2,7, 2,25 litros segundo metro cuadrado. Bien, ¿cómo quedaría esto? Por ejemplo, el criterio anterior de la oficina, que dices, mira, qué bien, ¿no? 14 litros segundo por persona, ¿no? Más que lo actual. Sí, sí, es más ventilación que la actual. Pero cuando vamos por el criterio por unidad de superficie, cuando vemos esos 14 litros segundo de persona, ya que hay una persona cada 10 metros cuadrados, ¿cuánto ventilamos por superficie? Evidentemente eso nos repercute cuánto ventilamos por unidad de volumen. Vemos que tenemos 1,4. Es decir, estamos por debajo del 2,25 que nos daría esas 3 renovaciones hora. O sea, seguramente el caudal que estamos renovando son 2 renovaciones hora. Con lo cual, desde el punto de vista de COVID, desde el punto de vista de contagio, desde el punto de vista de gripe, de que hay una persona contagiada, uno de los de la oficina esté contagiado, es un edificio, digamos, menos seguro, es un espacio menos seguro porque tienes menos renovaciones hora y te proteges menos contra los patógenos que emite una persona. Sin embargo, en el aula, que en principio habéis visto que el caudal por persona es menor, con lo cual habría que ventilar menos que lo que el RITE exigiría actualmente, claro, cuando lo vemos por metro cuadrado, vemos que estamos en 4,2. Es decir, estaremos ventilado por encima de 5 renovaciones hora. Con lo cual, este caudal de 8,4, que aparentemente dice, oye, es menos que 12,5, estamos ventilando como un 30% menos, nunca es un 40% menos. Ya. Pero ese 8,4 en un espacio con esta ocupación sí es un caudal por metro cuadrado muy elevado y se corresponde con más de 5 renovaciones hora, con lo cual realmente está demostrado, o por lo menos se está viendo, que un caudal como ese es un caudal bastante aceptable para tener una buena seguridad y una buena calidad de aire en un espacio como un aula. ¿De acuerdo? Entonces, que veáis un poco el cambio entre lo que es la 16.000, como en espacios de baja ocupación va a exigir ventilar más, espacios donde hay mucha gente, donde hay mucho aforo, podemos ventilar menos, pero esa ventilación menos, fijaos que estamos yendo a espacios más seguros cuando aplicamos el criterio de contagio. ¿Vale? Eso es un poco criterios a considerar, ¿no? Superficie en una persona, que tengamos una persona infecciosa. Mira, por ejemplo, cómo quedaría la oficina, ¿vale? Ya digo, de 14 a 12,5. Sin embargo, desde el punto de vista de pandemia, el criterio todavía se nos queda un poco corto, aunque sigue siendo más caudal que el RITE actual. El aula, ¿vale? Fijaos que tenemos menos caudal con la UNE que con el RITE, pero en cuanto a caudal por metro cuadrado o por renovaciones hora, como veis, está bastante seguro. Y si cogemos un comercio, por ejemplo, un comercio categoría 3, con una persona cada 2 metros cuadrados, ocurre lo mismo. Es decir, el RITE exige 8 litros segundo por persona, pasaremos a 4,8, tendríamos menos, pero ese 4,8, cuando vemos el criterio por superficie, que es el volumétrico, es el que nos da renovaciones hora, es el que nos protege contra un contagio, contra una persona contagiada que pueda haber en ese momento en el comercio, tenemos una ventilación por encima de lo que sea un caudal de 3 renovaciones hora de pandemia, con lo cual es un caudal, digamos, adecuado. ¿Vale? Entonces, que veáis que tenemos a la vista unos cambios que en algunos casos podemos tener más ventilación, pero en otros casos podemos tener menos ventilación y que lo asegure. Bien, además, otra cosa también que hemos visto, que nos ha enseñado es el tiempo, ¿vale? Y que con estos 14 años, ¿no? del RITE actual, también por el tema de la pandemia, ¿no? La importancia, ¿no? de controlar la ventilación, es decir, no sobreventilar. Es decir, ahora estamos pecando mucho de sobreventilar. Si no conocemos cuánto ventilamos, pues se están abriendo ventanas y se está pecando, digamos, de sobreventilar. Evidentemente, la seguridad es lo primero, pero claro, con el tiempo llega un momento que dices, oye, el tema energético y el confort, ¿de acuerdo? Con lo cual deberíamos controlar en función de la necesidad, ¿de acuerdo? Y además, no estaría mal dar información al usuario de la calidad del aire interior. Creo que esto cada vez
Nos puede ser más conveniente pues, que en determinados espacios, igual que se ha exigido tener la lectura de temperatura y humedad, ¿por qué no tener también temperatura del CO2 y saber cómo de ventilado está el espacio donde estamos entrando, ¿no? Tener ese derecho a saber dónde entro, si la calidad de aire es aceptable o no, y a partir de ahí sí que me quedo y si no me muevo. Bien, también se han manifestado los problemas de la ventilación natural. Es decir, se ha visto que la ventilación natural no funciona. Es decir, evidentemente funciona cuando nos hemos centrado de forma de emergencia en evitar contagios, pero no es algo que podamos mantener con el tiempo. Es algo que se debe solucionar y debemos tener los edificios correctamente ventilados y debemos prescindir de la ventilación natural por los problemas que comporta de sobreventilación, de desconfort, de corriente, de insectos, de ruidos, de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, es una solución de emergencia que evidentemente estamos utilizando, pero es una solución de emergencia que debemos ir a eliminarla, ¿no? Que un reglamento que está pensado para el tiempo pues no la debe considerar, aunque sí, ya digo, únicamente como solución de emergencia. Bien, y el último aspecto a considerar es la resiliencia, ¿vale? Tener en cuenta que la calidad de aire pues hay que verla, hay que ver cómo estamos. Primero, tenemos una pandemia que no ha terminado, ¿vale? Y parece que las últimas semanas están demostrando que ya veremos, ¿eh? Cada vez se está hablando más de la posibilidad de que este virus permanezca años y que se vaya debilitando como la gripe. Esto, bien, nos están diciendo eso. También nos decían que, oye, cuidado que, bien, ahora viene este desaparecerá. Eso hace meses lo decían, ¿no? Igual desaparece, pero cuidado, dentro de 10-15 años tenemos otro. Bueno, pues hay que protegernos, tener una resiliencia para que, si viene una nueva pandemia, pues estemos mejor preparados. Y luego también hay que tener en cuenta que no solamente hay que pensar en el COVID, ¿no? Hay que ver que estos beneficios, esta calidad de interior, pues ha visto que repercute en mayor productividad y menos contagios de otras enfermedades como gripe y resfriado, con lo cual es un beneficio que el COVID nos ha enseñado que podemos también utilizar. Bien, y con esto, y ya termino, pues tenemos quiero decir, pues los 4 posicionamientos, digamos, desde el punto de vista de decir, que entendemos hacia dónde debería modificarse el RIT. En primer lugar, una ventilación, ¿no? Unas nuevas curvas de ventilación que tengan en cuenta el tema por superficie. Cuando tenemos en cuenta el tema de superficie, vuelvo a decir, superficie y una altura de techo típica, al final estás hablando de renovaciones, ¿no? Entonces, bueno, parece todo conveniente que hay que tener en cuenta este nuevo criterio, que puede exigir más ventilación en espacios como oficinas, pero que va a exigir menos en espacios como aulas, pero que es lo que se ha visto que es conveniente. Y en un momento dado también tener en cuenta que tener esas mínimo 3 renovaciones hora y que tiempos de pandemia podamos tener los edificios con estas 3 renovaciones hora que nos va a dar más seguridad con respecto al contagio. Luego también nos han enseñado, o una de las cosas también que hemos visto y que ha funcionado bien, y por qué no incluir en el reglamento, el tema de los purificadores, ¿de acuerdo? Y el filtrado del aire interior. Todo lo que tenemos en el RIT es filtrar el aire exterior. El aire exterior es el que estaba contagiado. Con lo cual, para introducir el aire dentro, tenemos que filtrarlo, ¿no? Ahora estamos viendo que no, que cuando una persona contagiada emite estos aerosoles. Y entonces no está mal la posibilidad de filtrar el aire exterior, ¿no? Y que ese aire exterior nos dé también seguridad, por ejemplo, si no conseguimos estas renovaciones. Y también el uso de purificadores, ¿de acuerdo? La purificadores también hemos visto que funciona muy bien y que en un momento dado podemos evitar sobreventilar a base de este filtrado del aire interior, eliminando aerosoles, eliminando patógenos y el uso de purificadores, ¿vale? Algo que el RIT nuevo lo debería contemplar, esta posibilidad. La tercera es la necesidad de medir el CAI, de la calidad de aire, ¿de acuerdo? Se debería medir, al menos, ¿no? En los locales donde actualmente se exige temperatura y humedad, se debería medir la calidad de aire. En locales diáfanos, restauración, locales comerciales, debería mostrarse el dato de calidad, el dato de CO2 y ver cuáles son los valores que ese local en los que debería manejarse y que, bueno, que el usuario cuando entra en un espacio cerrado con determinada ocupación público, eso es un tema ya a centrar, pues debería estar informado, debería conocer cuál es la calidad de aire interior, que también es lo que forzará a las propiedades, ¿no? A mejorar la calidad de aire en los espacios, ¿no? Si la calidad de aire es mala. Y es la cuarta, ¿no? Y es la cuarta y lo último que hay que hacer, ¿no? Es decir, hemos visto que el RIT ha funcionado. Realmente los edificios que se han hecho con RIT, han tenido ventilación RIT, realmente han funcionado. Son edificios que han tenido muy pocos casos de contagio en el edificio, donde han entrado personas contagiadas, positivos de COVID, que luego no han producido contagios cuando han estado trabajando en esos espacios manteniendo distancia de seguridad. Con lo cual, la experiencia nos dice que los edificios realizados con posterioridad a 2007, que cumplen el RIT, realmente han funcionado muy bien respecto a
evitar contagios. Pero ¿qué pasa con los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues anteriores, y los anteriores son muchos, es decir, la mayor parte de edificios son anteriores a 2007. Pues hay que hacer algo. Entonces, en ese sentido, lo que entendemos es que cuando se realiza una reforma en un edificio, debería actuarse sobre el sistema de ventilación, y poner los niveles que son adecuados. Es un tema de salud, es un tema de salud laboral, y debería hacerse. Y luego, además de eso, independientemente de que sea una reforma o no, debería ser un plazo razonable, pues quizás 10-15 años, eso ya son propuestas, ¿no? Que se tienen que hacer, y dar un tiempo para que todos los edificios, o por lo menos todos los edificios públicos, reformen su sistema de climatización de forma que se proporcionen los caudales necesarios establecidos por el RITO, que nos den condiciones de seguridad frente a contagio y condiciones de salud. Bien, y con esto pues terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, y creo que ha quedado clarísimo. Luego, como sabéis que en el tiempo de intervenciones alguna pregunta seguro que suscitará estos niveles de ventilación, ¿no?, que plantea esa norma 1 en caso de pandemia y cómo se puede aplicar. Para asistentes que se hayan incorporado hace poquito, recordaros eso, que a partir de la 1, un poquitín más, viendo un poquito los tiempos que manejamos, haremos turno de preguntas. Por favor, lo escribís en el chat, os identificáis, simplemente quiénes sois para que os tengamos referenciados y nada, y las trasladamos a los ponentes. Así que nada, muchísimas gracias, Pedro Vicente, y le damos paso a Pedro Ruiz, que es el responsable del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, que nos va a contar el estado del arte de la tecnología. Así que, Pedro, cuando quieras, compartes y todo tuyo. Buenos días a todos. Un segundito con los problemas del directo. Vamos a ver. Cerramos aquí. Vaya. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia, gracias a los ponentes anteriores. Mi nombre es Pedro Ruiz, soy el responsable de Estudios y Legislación de AFEC. Y en la charla en esta pequeña ponencia vamos a hablar sobre las soluciones disponibles hoy en cuanto al mantenimiento de la calidad de aire interior desde el punto de vista de los fabricantes. Bueno, los contaminantes que tenemos en el aire son conocidos desde hace mucho tiempo. Tenemos en el aire exterior tenemos partículas de menos de 2,5 micras, tenemos partículas de menos de 10 micras, tenemos polen, tenemos ozono, tenemos compuestos orgánicos volátiles y tenemos óxidos de nitrógeno, entre otros componentes. Dentro del aire interior nos encontramos con virus, con humedad, con CO2, con radón y con más de 900 contaminantes, de los cuales desconocemos cuáles son sus efectos en la salud a largo plazo. Generalmente, cuando se ventila un edificio, cuando se ventila una estancia o una vivienda, si reducimos la concentración de un contaminante, reducimos todos, controlamos todos. Por tanto, la ventilación que nos indicaba antes Pedro, pues es importante para reducir el nivel de un contaminante y de todos los que pueden estar dentro de la vivienda. El tercer elemento que no se nos puede olvidar dentro de esta ecuación es el factor humano. Tiene que haber una persona o alguien que se dedique, que limpie el filtro, que revise la instalación, que mantenga el sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos en instalaciones en las que funcionan, se diseñan correctamente, se calculan de manera precisa, se ejecutan de una manera soberbia, pero que después de un tiempo no se mantienen adecuadamente y caen en el problema de edificios enfermos, ¿no? ¿Cuántas instalaciones de aire acondicionado, cuántas instalaciones de ventilación no funcionan correctamente únicamente porque el filtro está sucio, no se ha cambiado o no se cambia con regularidad? Una de las quejas que a veces llegan, oiga, es que el filtro se ensucia mucho, sí, pues todo lo que se queda en el filtro es lo que usted no respira. Entonces, si el filtro se ensucia es un buen síntoma, lo que hay que hacer es cambiarlo. Contaminantes importantes en el aire están las partículas, pero también están los óxidos de nitrógeno. Y el óxido de nitrógeno es un subproducto de la combustión
tanto del tráfico como de calderas, y esto es un elemento que hay que procurar eliminar en origen, ¿no? Entonces es un elemento que aquí podemos ver lo que marcaban los límites de la contaminación de Plaza Elíptica en Madrid hace un par de semanas. Esto está en la página del ayuntamiento, es una información pública. Y sobre esta línea he marcado un poco la concentración media anual máxima permitida de óxidos de nitrógeno. La punta mínima son 200, la punta máxima permitida son 200 microgramos, pero fijaros aquí un poco la evolución, ¿no? Tanto de partículas como de óxidos de nitrógeno. Desde luego está claro que en la Plaza Elíptica aire exterior no es sinónimo de aire limpio. Y esto es en cuanto a óxidos de nitrógeno y partículas. También están elementos que ya conocemos de hace tiempo, como el polen, por ejemplo, como los compuestos orgánicos volátiles, como el ozono, ¿no? Entonces, es interesante saber que cuando nosotros cogemos el aire exterior y vamos a utilizarlo para ventilar, y ese aire exterior lo vamos a utilizar para eliminar los contaminantes de interior, podemos inadvertidamente también arrastrar elementos que están fuera que no queremos que entren. Es ahí donde entran los sistemas activos y pasivos que ofrecen los fabricantes. En este caso, antes de ver los sistemas, lo veremos después, lo importante de los óxidos de nitrógeno es evitar la combustión. Un elemento para evitar los óxidos de nitrógeno que se producen, por ejemplo, por calefacciones en Madrid, es utilizar bomba de calor. Sería uno de los elementos clave para evitar las emisiones y reducirlas a cero, bien como sistema independiente, bien como sistema híbrido. Sería la solución para evitar las emisiones de NOx debidas a la calefacción en ciudades como Madrid o Barcelona. Es un dato importante. No solamente la calidad del interior se va a tratar en cuanto a filtraciones, también hay que eliminar donde se pueda los contaminantes en origen. Soluciones disponibles hoy desde el punto de vista de fabricantes, pues las tenemos en aire exterior, las tenemos en aire interior, también las tenemos en el mantenimiento de los equipos. Y en el tratamiento de aire exterior existen soluciones como la filtración pasiva de partículas de menos de 2,5 micras o 10 micras, filtración activa como filtros electrostáticos, tecnologías germicidas, tanto radiación ultravioleta como filtros biocidas. Existen posibilidades de eliminar el ozono atmosférico del aire de renovación mediante filtros de carbono activo, que también eliminan olores. Y existe también un poco lo que decíamos, la posibilidad de eliminar las emisiones de NOx debidas a la calefacción mediante el uso de bomba de calor. En cuanto al aire interior, hay todo un abanico de posibilidades. Aquí lo que apuntaba antes Pedro es hay que renovar el aire. Esa es la primera norma, el primer mandamiento. Hay que renovar el aire, hay que extraer los contaminantes. Pero este aire que yo voy a extraer o que voy a aportar debe de estar controlado para no estar ni por debajo del caudal que yo necesito ni por encima del caudal que yo necesito. Debe haber recuperación de energía donde sea posible. El objetivo, por supuesto, es evitar los contagios, pero no podemos olvidarnos que este tipo de equipos van a estar en funcionamiento muchísimas horas a lo largo del día y que la cantidad de energía que se mueve a través de un sistema de ventilación es enorme. Entonces, esa energía que nosotros hemos utilizado para calentar el edificio o para enfriarlo, deberíamos ser capaces, de hecho somos, utilizando recuperadores de energía, de recuperarla para no perderla y no tener que gastar después energía en volver a calentar el edificio. Veremos después que una de las claves también del mantenimiento de la calidad del interior hoy y de mañana es la descarbonización de edificios, evitar el calentamiento global. Por lo tanto, no tenemos que consumir demasiada energía, o tenemos que reducir el consumo de energía en todo lo posible. Los equipos de ventilación en algunos casos pueden conseguir una ligera presión positiva en la vivienda. Se puede trabajar con filtrado. La purificación es un complemento estupendo para los sistemas de ventilación en los que ya estamos moviendo el caudal de aire correcto. Y en cuanto a técnicas de eliminación de virus y bacterias, pues están los rayos ultravioleta, la ionización, el plasma, filtrado EPA, y que pueden eliminar hasta el 99,% de partículas y virus en el aire interior. Por supuesto, siempre se trata de que el aire exterior que llegue lo más limpio posible. Y el factor humano, ¿no? Lo veíamos en las charlas que vimos en el IFEMA hace un par de semanas, pues un poco que alguien sabe dónde están los filtros de su vecina, casa o coche, ¿no? Es importante que los filtros se limpien, que las máquinas se mantengan y, por supuesto, que haya un control en cuanto a la calidad de aire y que esté regulada. O sea, la difusión del conocimiento y que el mantenimiento ahorra un 40% de energía al año. Me decía
Me decía una persona, decía, ¿qué exagerados sois? Pues el 40% de energía. Bueno, esto venía un poco en colación de lo que hablábamos en la charla, ¿no? Que cuando el filtro de la máquina está tupido y la máquina no funciona en calefacción, al final acabamos poniéndonos un radiador eléctrico en los pies, ¿no? Para estar en la oficina calentito durante el día. Pues ahí viene un poco el 40% de energía. Tenemos una máquina que está sucia y hay que ponerse un calefactor, ¿no? A eso nos referíamos un poco con este dato. Y luego, por supuesto, una vigilancia de interés por parte de la propiedad-dirección. A veces la propiedad-dirección no es consciente de en qué estado se encuentran los sistemas. No, que pueden cada 3 meses. Si usted ha visto el filtro cada semana, si es que casi hay que cambiarlo cada semana, cada 15 días, hay que mantenerlo y hay que tener un interés en cuanto a la calidad de aire que tenemos en cada edificio. Ya, no es que nosotros, como fabricantes, ya ofrezcamos un buen equipo, no es que las ingenierías ofrezcan un buen asesoramiento, sino que luego los usuarios, sobre todo las propiedades, deben tener esta conciencia de su calidad de aire en el trabajo, lo primero para que el sistema después funcione. Podemos ser capaces de fabricar fantásticos equipos y después no hay un mantenimiento real y constante de los filtros, la calidad de aire de las oficinas o de las viviendas no van a ser las que nosotros deseamos. Y un inciso es la calidad de aire interior pasa por la descarbonización también. Es decir, estamos ahora hablando de una pandemia, pero hay otra pandemia que nos viene encima que tenemos que evitar, que es evitar el calentamiento global. Antes he intentado poner este vídeo, que no sé si me ha quedado el ordenador colgado. No me atrevo a ponerlo ahora. Vamos a ver si hay suerte. Pero la idea es, si nosotros vamos a en este caso es la NOAA, vas a ver las emisiones de CO2 en la atmósfera, pues en los últimos, aquí está muy bien reflejado, en los últimos 40 años las emisiones de CO2 o el nivel de CO2 en la atmósfera ha subido de 330 partes por millón a 400. Y es que va en picado, tiene una ascendencia vertical, absolutamente. Entonces es imperativo detener las emisiones de CO2 y es imperativo detener el calentamiento global si queremos tener calidad de aire, ya no porque lo vayamos a respirar, ¿no? Sino que nos va a afectar en todos los niveles. Y aquí es donde viene un poco que una de las claves para evitar el calentamiento global y las emisiones de CO2 es el tema de utilizar sistemas de energía renovable como por ejemplo la bomba de calor. Tenemos un gráfico de emisiones a 20 años de una bomba de calor, pues el sistema emite un 84% menos de emisiones hoy. De hecho, enhorabuena a los que tengan bomba de calor hoy, porque están emitiendo un 80% menos de CO2 en la atmósfera que un sistema con caldera. Eso es así, y esto es otra de las claves que tiene que ver con la descarbonización de la electricidad. En este caso, actualmente estamos emitiendo 140 gramos, estamos consumiendo o emitiendo 140 gramos por cada kilovatio eléctrico, que es la mitad que hace 6 años. Las bombas de calor hoy emiten menos CO2 que hace 6 años. Así que enhorabuena a los que dispongáis de esta tecnología. Y un poco como resumen, que los fabricantes disponen de la tecnología necesaria de ventilación, filtración, recuperación de energía, purificación y bomba de calor para garantizar la calidad de aire interior que deseamos hoy en el futuro. O sea que estamos preparados por contar con nosotros para lo que necesitéis. Y nada más, solamente hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Y bueno, vamos a pasar a la última presentación, antes de pasar a la parte de debate y de preguntas. Y participa Paulino Pastor, que es el presidente de FEDECAI, como sabéis, Federación de Empresas de Calidad del Aire Interior, que nos va a hablar sobre las necesidades de reglamentación, gestión y supervisión. Y además nos va a resumir un poquito esa jornada que tuvimos en la Feria de Clima y Refrigeración sobre esa jornada que hicimos de calidad del aire interior más allá de la pandemia. Así que nada, Paulino, buenos días, muchísimas gracias por participar y adelante, todo tuyo. Buenos días, muchas gracias. Uy, perdón, estoy aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Álvaro, por la presentación. Y a FEC, a TECIR por acompañar aquí a FEDECAI también en este evento, que yo creo que, bueno, lo hemos hecho como conmemoración del Día Mundial de la Calidad del Aire, que ha quedado este año un poco deslucido. Nos hubiera gustado hacer algo incluso un poquito más potente, si me permitís, pero bueno, yo creo que este evento, como también viene
a colación de una reunión anterior que hemos tenido, pues yo creo que hemos cubierto bastante los actos que podrían estar relacionados con este día, ¿no? Y que esperemos que en años posteriores podamos todavía hacer algo más, tipo seminarios o algo así durante toda la semana. Esperemos que sí. Bueno, yo quería hablar de reglamentación, normalización. En realidad, ya es verdad que ya tenemos algo avanzado, lo vamos a ir viendo. Realmente no voy a aportar novedades, simplemente remarcar aquello que ya tenemos y que estamos aplicando a día de hoy, ¿no? Que probablemente, vamos, seguro que es mejorable y esperemos que así lo consigamos hacer en los próximos años, ¿no? Bueno, lo primero que llama la atención, bueno, que a raíz de esta pandemia, pues realmente todos nos hemos dado cuenta, bueno, los que ya llevábamos muchos años en el sector, pues lo sabíamos, lo teníamos muy claro, pero es verdad que debemos agradecer que la sociedad en general, pues hemos reconocido que la calidad del aire interior es importante, ¿no? Que al final la primera riqueza es la salud, como dice la cita de Ralph Waldo Emerson, ¿no? La primera riqueza es la salud, eso está clarísimo. Y sin salud no tenemos nada, eso lo tenemos todos muy claro. Y sin desmerecer otros aspectos como eficiencia energética, que es súper importante y que al final tiene también una componente de salud, calidad de aire interior es salud directa, ¿no? Hacia las personas. Por lo tanto, debe ser uno de los ítems que deben estar en el top de la gestión de los edificios de todo tipo, ¿no? Entonces, eso por lo menos lo hemos conseguido. A veces, esto lo cuento también muchas veces en las charlas, ¿no? Yo creo que es importante que desarrollemos todavía más este concepto de aire respirable frente a la idea del agua potable. El agua potable, cuando vemos un vaso como este que os muestro aquí, sucio, podemos rechazarlo, pero el aire no podemos rechazarlo. ¿De qué depende que ese aire que nos ofrezcan en un espacio cerrado sea de una calidad respirable, equivalente a la potable? Pues depende de que todo ese proceso que ya hemos escuchado en la jornada de hoy, todo ese proceso de la vida del edificio se haga de la mejor manera posible, ¿no? Desde las fases de diseño, ejecución, instalación, conducción del edificio en su día a día. Todo eso supone que hay un conjunto de personas, de empresas, de entidades que tienen una responsabilidad, la responsabilidad de ofrecernos ese aire respirable. Y, por otra parte, es importante que establezcamos las metodologías para verificarlo, igual que se verifica el agua, ¿no? El agua no se entrega en nuestras casas sin hacer unos análisis de potabilidad. Necesitamos incorporar todavía más, que a día de hoy ya lo estamos haciendo mucho, pero darle mayor peso a esos análisis de, si me permitís la expresión, de respirabilidad del aire, ¿no? Tenemos que potenciar y abundar en esta línea. Bueno, os decía que no voy a contar novedades, porque en realidad ya desde el año 2004 en UNE se implantó el Comité Técnico 171, que es a nivel de comités de normalización en Europa, probablemente somos uno de los únicos países que en su organismo de normalización tiene un comité dedicado en exclusiva a la calidad del aire interior. Hay otros países en los que se comparte con la calidad del aire en general, pero es que es verdad que el aire interior tiene unas características muy particulares, ¿no? Porque aquí, igual que el aire exterior toca más cuestiones de política ambiental, digamos, en el aire interior hay cuestiones asociadas a la gestión del día a día de los edificios y, por lo tanto, son conceptos, digámoslo así, unidos de alguna forma, pero por otra parte también separados, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que era importante tener unos organismos que nos permitieran tener todo este tipo de normativas sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la calidad del aire interior, ¿no? La lógica de las normas que hemos ido realizando en estos días, pues era algo de este tipo, el diseñar una metodología de mejora continua de la calidad del aire dentro de los espacios cerrados, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues empezar haciendo un inventario de todo aquello que pueda afectar a la calidad del aire interior
establecer metodologías de control de esos aspectos y luego realizar inspecciones periódicas. Aquello que no esté bien, obviamente habrá que corregir y al final pues es mantener un ciclo cerrado el típico ciclo de la calidad de planificar, actuar, chequear y volver a actuar, ¿no? Entonces, este es el planteamiento que se ha incorporado. Calidad del aire en interiores, pues hemos incorporado la metodología típica de la calidad. Ya sabemos todos que el RITE en el ámbito del mantenimiento y considerado como una operación de mantenimiento, pero un poco peculiar, porque dado que es una especie de auditoría de algunas cuestiones que realiza la empresa de mantenimiento del día a día, la norma lo que nos dice es que es importante que sea realizado por una empresa independiente. Las empresas mantenedoras pueden hacer sus propios autocontroles, sus propios autochequeos, eso está muy bien, pero es importante que al menos una vez al año haya una empresa independiente que verifique por encima de ellos con una visión fresca y no condicionada por el día a día, pues que verifique que el edificio está bien ventilado, que los filtros se cuidan, como decía Pedro, ¿no? Que se cambian, que se mantienen en condiciones, que las instalaciones están limpias, etcétera, ¿no? Esto, obviamente, lo debe hacer personal formado. Nosotros, desde FEDECAI, pues, en los últimos años, pues, hemos formado a muchísimos técnicos de calidad de aire en interiores. Es un ámbito que está muy relacionado con temas de salud ambiental, al final, ¿no? Y los técnicos, gran parte de ellos son de estos campos profesionales, ¿no? Y las empresas que lo hagan lo deben hacer con una cierta rigurosidad, pues tener algún tipo de certificación de calidad, los laboratorios que hagan las mediciones microbiológicas y demás, pues deben estar acreditados por ENAC, etc., ¿no? Estos deberían ser requisitos mínimos, ¿no? Al final, esta lógica de seguir todo el camino del aire desde el exterior hasta el interior es un poco la que nos permiten plantear las diferentes metodologías o las diferentes normativas que estamos aplicando, ¿no? Asegurarnos que el aire del exterior, primero, se purifica para que no llegue incluso a contaminarnos más y, por supuesto, mantener los sistemas en las mejores condiciones para que ellos mismos no se conviertan en unos contaminadores, vamos a decirlo así, ¿no? Y finalmente, pues hacer los controles y chequeos de la calidad del aire interior correspondiente. ¿Qué es lo que hacen los técnicos de calidad de aire en interiores? Pues lo que hacemos es medir con diferentes equipos, obviamente todos equipos perfectamente calibrados, medir microorganismos en el aire, medir los diferentes contaminantes, medir la higiene de los sistemas de climatización, ventilación, en fin, este tipo de operaciones que, como digo, es un control de calidad del mantenimiento, porque al final una cosa es venir y hacer esta toma de muestra o esta toma de muestra en el conducto o hacer estos chequeos. Obviamente, si yo soy la empresa que tengo la responsabilidad de que esto no esté así, ¿cómo voy a presentar este informe a mi cliente final? Yo soy la empresa mantenedora y yo hago este informe en el que muestro conductos completamente llenos de suciedad, baterías completamente taponadas, estas capas estas biocapas que han crecido aquí de forma desproporcionada en una bandeja de condensados. ¿A quién se le ocurre que yo, como empresa mantenedora, le voy a presentar a mi cliente un informe de esto si es que estoy manteniendo mi edificio así de mal? Pues nadie lo puede entender, ¿no? Inmediatamente me echan del edificio. Entonces, por eso es importante que haya una separación de responsabilidades. El que inspecciona o el que revisa, en este caso, no lo vamos a llamar inspección, porque eso es más potestad de la administración pública, el que revisa tiene que ser independiente. Si no, todo esto no tiene ningún sentido. Y hoy en día existe ya la sistemática, ¿de acuerdo? Alguien nos dice a veces, no, es que esto supone sobrecostes y demás. Pues, a ver, ¿cuál es el coste realmente del funcionamiento de edificios de este tipo? Pues el verdadero coste está aquí, en los salarios del personal. El mantenimiento, el diseño y la construcción, incluso si lo extrapolamos o lo extendemos a una vida útil de 30 años de un edificio,
Esto es absolutamente nada. Lo verdaderamente importante son las personas. Y el tener a una persona en un edificio que con el aire pasando a través de estos sistemas no es ninguna garantía de salubridad y de confort. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Más infecciones, más enfermedades, más problemas, falta de productividad, con lo cual estamos tirando este dinero de los salarios, aparte de la obligación moral de tener a las personas en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de los hospitales, que estamos hablando de edificios de oficinas o demás, pero en los hospitales tenemos un 7% de infecciones nosocomiales en España, de promedio a lo largo de los años. Más de 350 infecciones anuales, que suponen 9 días de sobreestancia de cada persona. Imaginemos el coste que supone eso para las arcas públicas, ¿no? Estos edificios deberían obligatoriamente tener un plan de gestión de la calidad ambiental que no es, no es la única causa de infección nosocomial, obviamente es una causa entre otras muchas, pero desde luego es una causa que tiene un peso importante, ¿no? Como digo, entonces, desde nuestro punto de vista, lo que estamos últimamente potenciando mucho es la idea de la gestión. Y esto se puede hacer a través de sistemas como la ISO 16000-40, que es como la norma ISO 14001 o la 50001. Lo que hacen es darte un conjunto de requisitos para que tú te asegures que en el día a día gestionas todos los aspectos relevantes de tu edificio, ¿no? Aquí vemos pues cuáles serían los típicos aspectos más relevantes que a día de hoy podríamos considerar en un edificio que lo quisiéramos llamar sostenible, ¿no? Pues la eficiencia energética, la calidad ambiental en interiores y el impacto ambiental. Todos ellos deberíamos contemplarlos en una hipotética etiqueta que no sé si algún día llegaremos a ver, ya lo cuento muchas veces, pero bueno, en algún momento espero que lo veamos. Y este enfoque tiene una cuestión o una visión también interesante, que son enfoques voluntarios, ¿no? A veces cuando todo viene obligado por las normativas y demás, corremos el riesgo, como ha pasado con la eficiencia energética, de que al final se convierta en bueno, ya estamos otra vez poniéndome aquí esta obligación absurda que no sirve para nada, etcétera. La gestión, vista desde un punto de vista voluntario, lo que tiene de interesante es que cuando alguien lo hace porque quiere, lo suele hacer mucho mejor, ¿no? La eficiencia energética, lo hemos visto con los certificados, se ofrecían al peso, sin ir a ver los edificios. Bueno, pues desgraciadamente a veces ocurre esto, que la obligatoriedad es un arma de doble filo, ¿eh? Otro aspecto importante que ya también Pedro Vicente lo comentaba, ¿no? El tema de la sobreventilación. Hemos estado analizando un estudio muy interesante de que está aquí reflejado, ¿no? El riesgo de transmisión de infecciones en relación a la concentración de dióxido de carbono. Es un documento muy interesante de estas personas del Departamento de Salud Ambiental de Harvard. Lo que ellos dicen es que el número de reproducción, es decir, el número de infectados que puede generar un infeccioso al entrar en un edificio, está relacionado con la concentración del dióxido de carbono, está relacionado con la ventilación, que la vamos a valorar con la concentración del dióxido de carbono. Y lo que es interesante es que ellos dicen que con 2 litros segundo persona, por ejemplo, para la gripe, el número de reproducción son 12. Es decir, una persona que entre en un edificio tan infraventilado, con solo 2 litros segundo persona, la probabilidad es de que esa persona infecte a 12. Para un catarro, que es menos infeccioso, estaríamos hablando de que una persona infectaría a 4 con un edificio tan infraventilado. Esto es enfermedades respiratorias, simplemente un valor promedio, ¿no? Pero es interesante ver cómo, lo que ya también he comentado en otras ocasiones, que los primeros litros que metemos son muy, muy, muy eficientes, ¿no? Pero también es cierto que llegamos a un punto, a partir de los 12, 14 litros segundo persona, que es lo que están manejando las normas, además. A partir de aquí, realmente ya todo el aire de más que metamos está siendo muy ineficiente. Prácticamente no vamos a conseguir rebajar el número de reproducciones, que ya está por debajo de 1.
Y aquí ya probablemente la transmisión va a ser más por el contacto directo que por una transmisión aérea, ¿de acuerdo? Por la transmisión a corta distancia, seguramente, ¿no? Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos en consideración, ¿no? Y que empecemos a pensar en que la ventilación, muy importante, pero dentro de su justa medida. Bueno, y para acabar, necesidades de regulación que estamos viendo, ¿no? Pues primero, yo creo que las revisiones RITE han sido un éxito. En mi experiencia, que pues llevo desde hace ya muchos años viendo cómo han ido evolucionando los edificios, ahora, cuando vamos a hacer una revisión, la inmensa mayoría de los edificios pues tienen unas condiciones bastante razonables. Cosa que hace muchos años, esas fotos que mostraba antes son fotos antiguas. Afortunadamente ya es muy raro que las veamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios saben que en algún momento alguien va a venir a revisar y se están preocupando cada vez más, ¿no? Es importante la formación. Pues en FEDECAI tenemos ya más de 300 técnicos formados, muchos de ellos tienen experiencia. Es preciso establecer controles que nos aseguren que esas revisiones se hacen. ¿Cómo se puede hacer esto? No lo sé. Esto ya será la administración la que tenga que definirlo. Una opción es, qué sé yo, pues que las OCAs cada X años pidan los informes de revisión y que se aseguren de que se hacen en las condiciones correctas. Es decir, que se aseguren que los ha hecho una empresa independiente, que esa empresa tiene unos ciertos niveles de calidad, que utiliza laboratorios acreditados, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una opción que ya se está haciendo, por ejemplo, con la Legionela en Cataluña, que las OCAs lo que hagan sea revisar este tipo de inspecciones. Es una opción que sería muy fácil. Que los técnicos de sanidad, que también van a los edificios, lo que pasa es que los técnicos de sanidad hacen unas revisiones más aleatorias, mientras que las OCAs hacen una revisión sí o sí. Si es una revisión cada 3 años, cada 5 años, pues esa se hace sí o sí, y si no hay una sanción. Los técnicos de sanidad pues funcionan de otra manera, pero que son perfectamente compatibles, ¿no? Quizá esto se podría contemplar en RITE, en Ley de Calidad del Interior, no lo sé. Esto ya obviamente será potestad de las administraciones. Y para terminar, muy rápidamente, 4 breves pinceladas. Si queréis, luego podemos profundizar un poco más. Hicimos la jornada de IFEMA, efectivamente, y allí pues hubo una serie de conclusiones. Obviamente se habló mucho, pero a mí, por lo menos las que más me resultaron interesantes fueron algunas de estas, ¿no? Primero, se habló de que falta una regulación europea, que los países como España o Portugal estamos haciendo cosas, pero se echa en falta una directiva europea que nos ayude un poco a tener las ideas claras, ¿no? de cómo regular todo esto de una forma integrada en toda Europa. Las revisiones RITE en España están funcionando bien, son una buena opción. Lo que habría que a lo mejor hacer es potenciar a través de un control extraordinario, potenciar que se hagan y que se hagan bien. Sanidad muestra interés en desarrollar la reglamentación de calidad de aire en interiores a través de una ley, como nos ha dicho Francisco Vargas. Veremos si es posible. El RITE también está en revisión y también hay dentro de los grupos de seguridad seguridad reglamentaria, hay la intención o el interés de hacer algo. Vamos a ver cómo se puede hacer de la mejor manera posible. Y luego, muy importante también, AFEC nos aportaba la idea de que, por supuesto, la tecnología ya está disponible en el mercado y es solamente cuestión de actualizar nuestros edificios, ¿no? Hay muchos edificios, como también decía Pedro, de decir que hay muchos edificios antiguos que todavía siguen manteniendo instalaciones obsoletas. Obviamente hay veces que la economía permite y otras veces no. Cada uno pues, hace lo que puede, ¿no? A nadie nos gusta tener cosas obsoletas, pero a veces no se puede. Pero bueno, que las posibilidades están ahí y pensemos que mejorar la calidad del aire es una inversión. Incluso para los edificios es una inversión en el sentido de que mejoran su imagen y mejoran sus posibilidades de alquiler o venta o de sacarle rendimiento en el mercado, ¿no? Con esa mejora de la imagen que supone una buena calidad de aire en interiores, ¿no? Y nada más, a vuestra disposición luego, o bueno, ya realmente ahora en las preguntas,
Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paulino, porque creo que ha quedado clarísimo. Y vamos a aprovechar, aunque nos hemos ido un poquitín de tiempo, pero bueno, que era normal y viendo el interés que suscitan las presentaciones. Si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Hemos ido almacenando algunas cositas que han ido llegando a través del chat. También comentaros que si queréis que alguna pregunta concreto se la traslademos a alguno de los participantes, lo indicáis también. Si no, pues en función un poquito de la temática la vamos redirigiendo nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, yo me había anotado, nos habíamos anotado un par de preguntitas simplemente para romper el hielo y que seguro que puede abrir un poquito alguna parte de debate. Entonces, si os parece, comenzamos por Francisco, del Ministerio de Sanidad. Y Francisco, has abierto un poquito la puerta en tu intervención hablando sobre el tema del sector de la climatización, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo desde el Ministerio valoráis la respuesta que ha tenido el sector en general ante la pandemia? En el caso concreto de la COVID-19, ¿cómo habéis valorado la actuación del sector de climatización pues, para ayudar a combatir este virus? Bueno, pues yo creo que la respuesta ha sido muy positiva y yo creo que es un ejemplo de cómo debemos trabajar en el país. O sea, las administraciones están al servicio de los ciudadanos y para mejorar la capacidad de intervención y aplicar medidas que estén basadas en el conocimiento científico y en el bien común, yo creo que es bueno que colaboremos entre todos. Y yo puedo decir que bueno, no ahora, sino desde siempre, y en concreto durante la pandemia, la colaboración fue fantástica desde el primer momento. Yo recuerdo los primeros meses, los primeros días incluso finales de febrero y marzo, cuando inicié contactos pues con las tres asociaciones, con Paulino, que estuvimos hablando, y rápidamente iniciamos todo un proceso de cooperación, de intercambio de información y bueno, eso, el fruto de ese trabajo han sido los documentos que hemos publicado, ¿no? Antes he citado a Manuel, pero con Paulino y con otros compañeros de FDK y de ATECIR y de FEC, pues hemos colaborado de una manera muy estrecha y yo entiendo que cualquier iniciativa que se vaya a adoptar vamos a tener en cuenta a todos los expertos que vosotros designéis de otras administraciones, de las comunidades autónomas, para intentar avanzar y mejorar y ser capaces de aplicar algunas de estas medidas que se están formulando. Desde luego, es cierto, Francisco, que la verdad es que la colaboración ha sido muy fluida y creo que todos hemos participado de las distintas asociaciones, cada uno en su ámbito de conocimiento, sobre todo, y de actividad. En base a eso, y por la experiencia que ahora tenemos después de todo lo sucedido, ¿detectas algún punto de mejora en de cómo responder ante crisis similares o incluso esta misma que podamos tener en el futuro, ¿no? ¿Qué cositas crees que podríamos mejorar desde ese punto de vista, ¿no? Esa respuesta que estamos dando del sector, de la comunicación con la administración? Bueno, no lo sé, ahora mismo la verdad es que como la experiencia que he tenido ha sido todo muy eficaz y muy rápida, no detecto ningún problema o ningún obstáculo que sea insalvable o que sea, porque incluso, no sé, hemos intercambiado información de una manera hasta, bueno, pues con los teléfonos móviles, ¿no? O sea, en situaciones de crisis y de urgencia, lo que he visto es que todo el mundo ha actuado con mucha generosidad y con mucho desinterés y con mucho altruismo y yo lo agradezco tanto a nivel profesional como a nivel personal y no tengo ninguna queja, ¿no? Hombre, yo recuerdo cuando los primeros meses la dificultad de encontrar laboratorios o entidades que fueran capaces de medir la contaminación, por ejemplo, de las prendas textiles, ¿no? Porque manejar un virus tan complicado y obtener pruebas que fueran lo suficientemente válidas para adoptar y justificar medidas, pues eso era bastante complejo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que también depende de la estructura del país, de la organización de los laboratorios y bueno, yo creo que eso más adelante tendremos que plantearlo. Pero en principio, pues la verdad es que no tengo ninguna queja y al contrario, estoy muy orgulloso y muy satisfecho de cómo hemos colaborado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Francisco. Álvaro, Sí. si me permites, por supuesto. al hilo de lo que comentabas, ¿no? De cómo se podría mejorar, yo también te hago una propuesta, Francisco.
a lo mejor, incluso cuando ya la pandemia baje, pues sería bueno que, por iniciativa de todos, que hiciéramos a lo mejor una vez al año o cada cierto tiempo una reunión que no tiene que estar motivada por una situación adversa o anómala, pero puede ser interesante que haya contactos entre las asociaciones que representamos al sector y el ministerio, ¿no? Simplemente ahora con estas capacidades que tenemos de videoconferencia y demás, ¿no? Pues a lo mejor el plantearnos como objetivo, como mínimo, una vez al año, hablar, aunque no haya un motivo concreto, ¿no? Esto puede ser interesante, ¿eh? Te lo planteo. Me parece muy buena idea y, por supuesto, yo creo que aquí las puertas estarán abiertas porque necesitamos una ayuda mutua, ¿no? Y todos estamos un poco en el mismo proyecto y en el mismo barco. O sea que, por mi parte, encantado. Pues muchísimas gracias, Pedro, por Pedro Vicente, ahí por la parte de ATECIR. Un poquito lo hemos comentado, es cierto que un poco de pasada, pero y que luego entraremos también en esa parte un poquito más técnica con los equipos de climatización, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de ventilación estamos hablando muchas veces de que, bueno, aumentamos el consumo energético, ¿no? ¿Cómo de alguna manera justificamos la rehabilitación energética de un edificio añadiendo instalaciones, aunque sea por este lado de garantizar la calidad del aire, ¿verdad? ¿Cómo implementamos esa justificación de eficiencia energética en una rehabilitación? Pues no nos lo han explicado. Es decir, ese es el tema, tampoco nos lo han explicado. Es decir, aquí la cuestión está que, claro, hay que ver la forma, digamos, de que cuando se haga una rehabilitación energética y se incluya una ventilación correcta, una media ventilación, que realmente se ponga en valor esa mejora de la calidad de aire, ¿no? Y esa ventilación. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un colegio, si ahora, por ejemplo, reformamos un colegio que está hecho con una renovación hora, con radiadores, y lo pasamos a 5 renovaciones hora, 4 o 5 renovaciones hora de volumen de aire intercambiado, pues seguramente a cómo lo haces, ¿de acuerdo? Es decir, claro, tu situación inicial es una renovación hora con los radiadores, ¿no? Y haces una reforma donde pones 5 renovaciones hora con otros sistemas. Pero claro, seguramente tu reforma va a consumir más que la situación inicial. Entonces, claro, un planteamiento tendría que ser diciendo, yo la situación inicial la hago con 5 renovaciones hora, porque, bueno, aunque no tenga máquinas, pues la gente abrirá las ventanas y, bueno, pero a partir de ahí la caldera igual no da potencia, tendrás que artificialmente subir la potencia. Es decir, necesitas de alguna forma de tener una situación inicial que, digamos, más realista o a lo mejor no tan realista, pero que sea comparable a tu situación final más eficiente. Y a partir de ahí, si tienes que hacer un programa de ayudas, que es una mejora de calificación energética de tu situación inicial y final, o es una justificación de un 30% de lo energético, pues lo que tenemos que hacer es hacer una situación inicial razonable, la que entendemos que debería ser en cumplimiento de una calidad de aire y de confort, evidentemente, y de confort, respecto a la situación final, que tengas la misma calidad de aire y el mismo confort. Porque si no, no te va a ser un ahorro energético, ¿no? Y eso la administración no nos lo ha dicho, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo importante porque, ya digo, yo entiendo que la rehabilitación debería contemplar la mejora de calidad de aire de todos los colegios, de todos los centros educativos, debería contemplarlo, pero de forma masiva y ya digo, incluso entiendo que debería dar hasta un plazo, para que todos estos centros educativos existan. Yo, por ejemplo, yo voy a decir el caso de mi crío que está en un instituto, ellos rotan el asiento donde te sientas, porque resulta que los que están más detrás no escuchan al profesor porque tienen las ventanas abiertas y el tráfico no les deja escuchar al profesor. Entonces, para eso, pues van como rotando. Cada día se sientan en un asiento. Entonces, cuando te toca detrás, te aguantas y no escuchas al profesor, pues están las ventanas abiertas. Quitando, sin contar el tráfico que se comen, ¿no? Es decir, eso hay que eliminarlo. Y hay que eliminarlo de cada un tiempo. Lo que no puede ser, oiga, es que es su situación inicial, oiga, es que oiga, no puede ser. Es decir, si mejoras calidad de aire, cierras ventanas y haces, ese colegio va a funcionar mucho mejor. Pues eso hay que subvencionarlo, ¿no? Y no puede ser que por temas, digamos, de metodología de cálculo, se queden sin ayudas ese tipo de reformas que son muy necesarias. Ajá. Y Pedro, aprovechando ese razonamiento último que has hecho, todos esos documentos, por ejemplo, los que se prioriza la ventilación natural a la forzada, ¿no? Que se daría un poco esta situación que estás comentando. ¿Qué opinión te generan ese tipo de documentos que priorizan básicamente la ventilación natural
respecto Ya digo, a... para mí la ventilación natural está bien cuando es una situación de emergencia, pero en cualquier caso siempre tiene que ser al contrario. Es decir, siempre tiene que ser, es decir, primero ventilamos forzada, además medimos, porque creo que los medidores están ahí, los medidores creo que tienen un precio razonable y más se está utilizando y más se deberían utilizar. Por ejemplo, la comunidad mía autónoma ha exigido medidores en determinados espacios y se han puesto y realmente te da esa seguridad, que siempre es un equipo caro y es un equipo que te da seguridad de que está haciendo las cosas bien. Entonces, claro, lo ideal sería primero la forzada, y si la forzada no te da, es decir, porque por el MI2 ves que la forzada no te da caudal de aire suficiente, luego la natural, porque es que la natural es variable, ya digo, en verano tenemos muchos problemas de insectos, en invierno una ventilación natural te queda sin calefacción, porque realmente el aire se te escapa, como las ventanas, porque el aire caliente enseguida se te va a ir, temas de ruido, temas también de contaminación en el exterior. Entonces, ya digo, es una situación de emergencia la ventilación natural, pero que tenemos que ir a forzada y filtrada, ¿no? Y eso ir cambiando, que vamos ya para 2 años de pandemia, ¿no? Entonces esto hay que intentar ir mejorando, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿eh? No lo sabemos. Pues gracias, Pedro, porque y aprovechando como lo has dejado un poco planteado para Pedro, en este caso para Pedro Ruiz de AFEC, bueno, estamos hablando de garantizar la calidad del aire interior mediante ventilación mecánica inicialmente. ¿Qué sistemas serían, desde el punto de vista de los fabricantes, qué sistemas serían los más adecuados para garantizar esa calidad del aire interior? Sí, Pedro me lo ha dejado votando, o sea, me ha dejado votando para rematarlo, ¿no? Pues gracias por el pase. Los sistemas más adecuados, como decía Pedro y hemos hablado esta mañana, ahora mismo la situación de emergencia es ventilación natural, está clarísimo, pero después hay que ir hacia ventilación forzada y con recuperación de calor. Pensemos que son sistemas que van a estar 25 años en marcha. Es decir, fijaros un poco un ejemplo muy sencillo, un recuperador doméstico de un piso, 120 metros cuadrados, ahorra al año 4.000 kilovatios de energía, que en 25 años son 100 megavatios de energía. Un solo recuperador doméstico, imaginaos en un colegio, en un centro público, o sea, hay una cantidad de energía que no podemos desperdiciar, vimos antes el cambio climático. Entonces, tecnologías de ventilación, como decíamos antes, tenemos filtrados de todos los tipos, para ozono, para partículas de varios tamaños, en tema de la purificación, la combinación actual con sistemas de emergencia, como estamos en una emergencia, pues es ventilación natural con sistemas de purificación, es una opción también existente, pero estoy de acuerdo con Vicente, esto hay que pensarlo a largo plazo. Este virus va a estar aquí, entonces tenemos que ir pensando ya en dotar a los chavales de sistemas con ventilación forzada, con niveles de CO2, con recuperación de energía para que aquello no consuma e irnos también un poco a la segunda pandemia que nos viene, que es el cambio climático, y hacerlo con sistemas de energía renovable. O sea, yo creo que el camino está y el conocimiento lo tenemos, la técnica existe. Queda un poco pensar esto a largo plazo, una vez superada la época de la emergencia, pensar a largo plazo y empezar a tomar decisiones porque las vamos a necesitar. Yo creo que un poco es eso. Gracias. No, gracias a ti, Pedro. De hecho, aprovecho una de las cuestiones que comentabas, que siempre pensamos a lo mejor en nuevas instalaciones, ¿no? Pero de cara a la rehabilitación de edificios con sistemas ya instalados, ¿cómo es viable técnicamente, es factible instalar a lo mejor sistemas de tratamiento de aire, de ventilación para mantener las condiciones de salubridad? Pero en sistemas ya instalados, es decir, en esa flexibilidad que nos pueda dar la instalación térmica existente. Sí, hay casos, hay que ver caso por caso, pero los fabricantes tenemos sistemas portátiles, sistemas pequeños, grandes, para instalar en conductos, para poner en aulas. Hay todo un abanico de soluciones para instalar ya hoy. Algunos son simplemente pones el equipo, lo enchufas y ya tienes un sistema de purificación en marcha. Que lo que decía Pedro, además, lo importante de la ventilación es que no haga ruido también. O sea, el ruido es un elemento también que tenemos que considerar cuando tenemos que pensar en la calidad del interior. No solamente son las partículas, también está el ruido. Y más con en los edificios ahora, en un aula, que tiene que haber silencio, por favor. Los equipos tienen que ser silenciosos, ¿no? Y en una vivienda ahora mismo, con los aislamientos que hay, igual. Es decir, el ruido también nos pasa un poco en viviendas. Cuando tú cambias uno de los problemas que hay, por ejemplo, en Madrid, es al haber cambiado una ventana, quitas una ventana, no es una ventana perfecta aislada, lo que acabas de hacer es crear un problema de ventilación en el edificio, porque el arquitecto pensó que el aire iba a entrar por allí. Y al poner la ventana, sí, eliminas la pérdida de energía, pero te quedas sin aire. Entonces tienes que estar viendo, no puedes dormir por la noche. Entonces el ruido y los equipos que hay que instalar, los equipos tienen que ser silenciosos, además de eficientes desde el punto de vista de purificación.
Y luego también hay que decir que aquí estamos hablando de un tema de salud, evidentemente el tema de salud es fundamental, luego viene el confort, el ruido, tal, es que también es muy importante. Y el tema estético, pues oye, el tema estético es mala suerte. Si finalmente hay que pasar los conductos por fuera, pues oye, lo haremos lo mejor posible, se pintará lo mejor posible y se hará lo mejor estéticamente posible. Pues hay que pasar los conductos por fuera del edificio, que muchas veces no habrá otro remedio, porque en determinadas intervenciones no habrá otro remedio que poner conductos por fuera, pues los ponemos por fuera. Pero es que va por delante eso, que aunque se vea un conducto algo feo, pues oye, intentaremos imaginación al poder para que estéticamente el edificio sufra lo mínimo posible, pero no podemos poner por delante un tema estético, que es que se unen unos conductos por delante de un tema de salud. No, ahí entra el arquitecto, vamos, ahí entra un poco lo que decías hace un rato, ¿no? Lo que decía Francisco, que tenemos que colaborar entre todos, ¿no? El arquitecto también tiene que participar en el proceso y buscar cuál es la mejor solución que hay. A veces es inevitable, como dice Pedro, ir por fuera. A veces podemos cambiar un poco las cosas, pero otras veces no. Hay que priorizar qué es importante. Exactamente. Hay que priorizar lo importante y hacerlo. Sí. De hecho, por lo tanto, podríamos sacar la conclusión de que, aparte de que incluso hay que tenerlo en la concepción del edificio, en el propio diseño, en este tipo de instalaciones de calidad de aire interior, siempre hablamos a lo mejor de eficiencia y seguridad, pero eficacia es fundamental. Aquí sí que la eficacia es un parámetro fundamental, que muchas veces quizá damos por hecho, pero en este caso es fundamental. Paulino, aunque es cierto que hay una pregunta al respecto que nos han planteado, has diferenciado muy bien entre lo que sería la revisión del RIT en cuanto a calidad del aire interior respecto de las inspecciones reglamentarias propiamente dichas, ¿no? Llevadas a cabo por organismo de control. En el sentido de la revisión propiamente dicha, ¿crees que está funcionando correctamente esa parte de la revisión que está dentro del alcance de las actuaciones de la empresa de mantenimiento? Que luego, lógicamente, esa empresa de mantenimiento será inspeccionada por el organismo de control correspondiente conforme a las inspecciones, ¿no? Que, de hecho, parece ser que incluso en la propia se quiere incluir las inspecciones de la calidad del aire interior, o UNE así lo plantean, ese subcomité, ¿no? Que hay estudiando la parte de inspecciones de RITE. Pero en cualquier caso, ¿cómo valoráis desde FEDECAI que está funcionando esa revisión a los mantenedores, ¿no? en tema de calidad del aire interior? Bueno, en global, yo creo que está funcionando bastante bien. Es cierto que hay que diferenciar entre los edificios, vamos a llamarlos, si queréis, prime, los edificios más emblemáticos, que estos yo creo que el 100% están haciendo sus revisiones, y luego pues edificios ya de categorías un poquito inferiores y demás, pues es posible que ahí el grado de revisión esté bajando, ¿no? Desgraciadamente, pues a veces te encuentras certificados de mantenimiento firmados que no han cubierto este requisito de RITE, ¿no? Lo cual al final es una responsabilidad también para el director de mantenimiento que firma, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que hay una cierta casuística. En términos globales, yo creo que se está haciendo. Luego también hay la otra consideración que hacer, que, bueno, no siempre se hacen a lo mejor respetando todos los requisitos de la norma, en el sentido de que, pues, que no lo haga a lo mejor una empresa independiente o cosas de este tipo. Bueno, eso son cosas que ocurren también. Pero bueno, yo en general, como digo, creo que el resultado o el grado de cumplimiento podríamos decir que es satisfactorio. Por supuesto, mejorable como todo en la vida, pero satisfactorio. Y, Paulino, si tuviésemos que compararnos, entiendo que como, FEDECAI, Federación Española en esta materia, si tenéis relación con otros países de nuestro entorno, países europeos que estén trabajando en calidad del aire interior, que si hacemos esa comparativa con cómo estamos con el vecino, ¿qué nos podríais comentar sobre el estado de la calidad del aire interior aquí en España respecto del a ver, en el aspecto así concreto que nosotros controlamos, ¿no? de revisiones y demás, aquí yo creo que tanto España como Portugal, de hecho Portugal incluso nos adelantó en la obligatoriedad de las revisiones. España y Portugal hemos sido pioneros. Por ejemplo, Francia estableció un programa solamente para colegios de revisiones, pero, repito, solamente para colegios. Alemania pues tiene también
algunas normativas de mantenimiento de sistemas de climatización que contemplan actividades de calidad de aire en interiores, pero no hay una obligatoriedad de hacer una revisión tan exhaustiva y tan completa como la que nosotros tenemos, ¿no? En los países nórdicos, por ejemplo, se hace mucho, pero se hace mucho desde el punto de vista más voluntario que obligatorio, porque allí sí tienen... Son países que viven, si nosotros decimos que vivimos el 90% del tiempo en interiores, siendo como somos mediterráneos, que tenemos mucha tendencia a salir y demás, imaginad el tiempo que pasan los nórdicos en interiores, ¿no? Con el clima en el que se mueven. Entonces son países que tienen mucha cultura de estudio y de control de la calidad de aire en interiores. Pero bueno, yo, por simplificar o por resumir, creo que no estamos en mala situación con respecto a los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Italia nos invitaron a hacer unas presentaciones y se quedaron sorprendidos de que en España tengamos estas obligaciones de hacer revisión y demás, ¿no? Ajá. No estamos mal. No. Estupendo, Paulino. Bueno, también aprovecho para condensar algunas preguntas. En este caso creo que serían dirigidas para Pedro Vicente de ATECIR, porque vienen muchos en relación con niveles de ventilación, incluso métodos de ventilación, y no solamente controlar a lo mejor el CO2, sino estamos hablando ya de partículas de otros tipos, tipo compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, incluso radón. Es decir, por ejemplo, el método de dilución sería ¿cuándo podríamos utilizar ese método de dilución? Y si a lo mejor el tener en cuenta estos compuestos orgánicos volátiles, pues bueno, pues por ejemplo de hidrocarburos, ¿no? O incluso el radón, es decir, aumentar incluso caudales de ventilación para considerar no solo el CO2, sino otro tipo de contaminantes. Bueno, pero ya sería sobre todo para aplicaciones también muy concretas. Yo, por ejemplo, conozco el caso cuando si tiene formaldehído, por ejemplo, un caso que tiene laboratorio, pero ya es una aplicación muy concreta que tiene formaldehído y realmente ventilas por el formaldehído, no por CO2. Pero bueno, yo pues, quitando el tema hospitalario o el tema o laboratorios, ¿no? Temas muy concretos. El asunto sobre todo es que el CO2 es fácil de medir. Al final no es que sea el CO2 un contaminante ni nada, sino el CO2 hasta 5.000 ppm no hay ningún problema y estamos limitándolo por debajo de 1.000. Sino al final es que a través del CO2, que al final es un indicador que tiene que ver con la ocupación, pues te está diciendo lo bien o mal ventilado que estás a través de la diferencia entre el CO2 interior y el CO2 exterior. Al final es un tema de un indicador. O utilizar otro parámetro, pues normalmente, ya te digo, siempre va a ser medidores mucho más costosos que se puede hacer, pero tiene que ser que tengas claro que tengas un contaminante concreto. Ya te digo, yo sé el caso, por ejemplo, del formaldehído, ¿no? De que tengas un edificio con formaldehído por temas y que lo utilices, ¿no? para controlar la ventilación. Eso sí que se hace, ¿de acuerdo? Pero si no, el CO2 es el que será más extendido, ¿vale? Perfecto. Y también una de las preguntas, y yo creo que además aquí Pedro Ruiz en este caso, que nos preguntan opinión, nos trasladan los asistentes, en este caso Javier Morales también nos planteaba que qué opción cuál es la opinión que tenemos sobre equipos de ionización bipolar por plasma frío o punta de aguja, que parece ser que se han puesto de moda con la pandemia. Ahí esa pregunta es quizá excede un poco mi competencia técnica. Habría que mirar exactamente a qué se refiere o cuál es el modelo concreto para poder responderle. Yo ahí le invito, si quiere, poner un correo a fec@fec.es con la duda y nosotros buscamos el especialista en iniciación y le respondemos encantado. Exactamente, eso lo trasladamos a la mesa y vamos, sin ningún problema. También es la verdad cierto que nosotros... Sí, perdón. No, nosotros cuando hicimos este documento de recomendaciones, la verdad es que ahí, por ejemplo, fuimos bastante prudentes. Digo, cuando en ATECIR hicimos eso, ¿no? Porque los sistemas de purificación mecánicos pues están claros, ¿no? El filtrado, no sabes que no tiene ningún problema, mientras que habían estudios que sí que hablan, que sí que es verdad que eliminan a lo mejor el virus, eliminan determinadas cosas, pero a lo mejor te producen otros compuestos, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos también una charla que estaba el profesor de la Universidad de Colorado, Jiménez, ¿no? José Luis Jiménez, bueno, él era totalmente contrario a cualquier otro sistema. Bueno, la verdad es que la postura de TECIR no fue decir no a ningún sistema, sino la función fue decir, bueno, pues cada sistema, pues que concreto, pues el fabricante concreto justifique no solamente que el sistema es eficaz desde el punto de vista de la eliminación de
virus o de partículas, sino que no produzca otros efectos secundarios que puedan ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en ese sentido es donde está un poco el tema. Yo esta tecnología concreta no la conozco, pero que sí que, digamos que sabes que el filtrado mecánico no te va a producir otros derivados secundarios. Las otras tecnologías, pues siempre hemos tenido la postura de que digamos que se justifique que no haya otro efecto secundario detrás. Muy bien, también un poco relacionado con tipo o tipología de instalaciones que se pueden implantar. Nos planteaba un caso, en este caso Oriol nos planteaba un caso de una vivienda, hablemos de 70 metros cuadrados, una vivienda al uso, pues, podría ser perfectamente en un bloque de viviendas. ¿Qué sistema sería lo más adecuado que pudiera incorporar la parte de ventilación, recuperación de calor y humidificación del ambiente interior? Es decir, que digamos nos combine tanto la parte de tratamiento de la humedad como, por supuesto, calidad del aire interior, incluyendo la parte de recuperación de calor. Ahí os lo dejo ahí votando para que cada uno quiera aportar lo que... Pedro Ruiz, ¿no? Voy. Gracias. Bueno, en bloques de viviendas existe la dificultad de saber qué tipo de sistema de ventilación tenían antes, ¿no? Porque si son viviendas construidas allá por los años 80, lo que tiene es un sistema de extracción de aire vía Sund, ni siquiera no son extractores por diferencia de tiro, y una entrada de aire por ventanas. Entonces, sustituir eso con un sistema de ventilación mecánica obligaría a coger el aire de fachada, expulsarlo a fachada, y eso en algunas comunidades pues no es muy posible. Entonces, es difícil. En cuanto al control de humedad, realmente el problema en pisos suele ser que hay un exceso de humedad. Cada familia genera hasta 14 litros de vapor de agua al día. Eso lo vemos muy bien cuando se cambian las ventanas, se ponen todas las ventanas estancas y empieza a haber chorreotones de humedad por todas partes, ¿no? El problema es que ya no se está eliminando la humedad porque el aire ya no entra por la ventana, no se extrae por el Sund y hay un problema de humedad. Entonces es difícil. Controlar la humedad en vivienda, salvo en zonas que tengamos que acercarnos a una calefacción con climas muy fríos, no debería ser muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista de control. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, la solución para viviendas, por ejemplo, en vivienda nueva que se está aplicando es sistemas de recuperación de ventilación mecánica con recuperación, cogemos aire de fachada, expulsamos en cubierta, y incluso si es necesario, tienes un problema de falta de humedad en la vivienda, porque el exceso es fácil porque es ventilar más, pero si hay falta de humedad se puede utilizar un recuperador entálpico en el recuperador de calor. Es decir, se cambia el sistema de intercambio que lleva de placas por un recuperador entálpico y la humedad del aire de la vivienda vuelve otra vez a la vivienda para evitar que en invierno la humedad sea muy baja. Serían esas dos opciones. Normalmente se utiliza más sobre todo en vivienda nueva. En rehabilitación quedan todavía cosas por hacer para poder ya implantar este sistema a gran escala. Gracias, Pedro. No, y simplemente nos comentaba en este caso Óscar Pérez de Marsa, nos trasladaba la pregunta a Paulino de, bueno, que si entendíamos que desde FDCAI pues, se entendía esa figura como de inspección, parte de organismo de control, revisión de la parte correspondiente a calidad del aire interior, en esa parte como de mantenimiento, digamos, esa parte de revisión, pues bueno, con empresas un poco especializadas, y además entra justo un poco en comentario con otro que nos entraba sobre la importancia, ¿no? Que quisiéramos también mencionar la importancia de la higienización de conductos y de UTAs, ¿no? Como un poco esa parte de dentro de esas operaciones de mantenimiento a revisar, quizá. Sí, bueno, el planteamiento de FDCAI es que pues reivindicar un poco la figura que nosotros hemos estado potenciando de una entidad que hace esa revisión, que a priori no tiene que ser una entidad de control tipo OCA. Repito que es la sistemática ya está, por ejemplo, implantada en Cataluña con Legionella. Pero lo que sí, desde nuestro punto de vista, es importante es el concepto de independencia, sobre todo por eso que comentaba, ¿no? Que una revisión al final genera un informe, y es un informe que suele dar lugar a acciones correctoras, a defectos y por lo tanto acciones correctoras. Entonces, el valor añadido de la independencia está ahí, ¿no? Y yo creo que es el valor añadido que puede aportar FDCAI dentro de este contexto del mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Al final es un aspecto muy importante
cuidar nuestra salud y bueno, pues tenemos que hacerlo de la mejor, con la máxima garantía posible, ¿no? Y, oye, pues el hecho de tener diferentes entidades, cada una con su responsabilidad, siempre es útil. Y esta figura nueva de entidad de control, de inspección reglamentaria, pues es algo que está ahora mismo en un estado muy, muy, muy incipiente. No sabemos muy bien por dónde puede ir esta idea y cómo puede desarrollarse, ¿eh? Bueno, las primeras reuniones que se han tenido en los comités de normalización, pues hablan de que sí, que hay un interés por parte de las entidades de inspección de hacer algo en este sentido, pero claro, todo está muy, muy, muy verde, no sabemos cuál podrá ser su participación. Yo entiendo que puede ser útil un complemento como a lo que ahora mismo se está haciendo, pues puede ser interesante, sin duda, ¿no? Un detalle. Todos somos en cierta manera responsables de la calidad del aire interior en el espacio donde estamos. En el sentido de todos podemos saber, preguntar, investigar, reclamar y exigir una calidad de aire donde estamos. Por supuesto que la legislación tiene que estar, pero nosotros como usuarios tenemos la fuerza para preguntar al de mantenimiento, para que nadie se suba a una escalera a limpiar el filtro de su casa, a ver si se va a caer, que para eso están los técnicos, ¿no? Pero todos tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de aire interior nosotros hoy ya. O sea, la legislación está para ayudarnos y la justicia para encauzar, ¿no? Pero que no se nos olvide que todos el aire lo respiramos todos y todos tenemos esa posibilidad, ¿no, Paulino? Que por Claro. supuesto está la ley, pero tú puedes decir a tu técnico de mantenimiento, a tu jefe de empresa o a tu mujer no, porque tu mujer te va a echar la bronca. Pero la persona que lleva el mantenimiento del edificio, oye, ¿en qué condiciones está? Te puedes interesar. O sea que... Sí, pero por ejemplo, hecho, pero no está, por ejemplo, perdón, que no está, por ejemplo, en el informe de riesgos que hacen los servicios de prevención de riesgos laborales, de todos los informes de evaluación de riesgos, no está la medida de calidad de aire de los espacios de trabajo. Justamente, pero en este sentido quería decir que nuestra experiencia es que a veces nos llaman los gestores de los edificios a las empresas de FDCAI preguntando, oye, mándame por favor el informe o genérame un certificado porque me lo están pidiendo los inquilinos, ¿no? Cuando es un edificio de multipropiedad, es muy común que eso ocurra, que el dueño del edificio, el que tiene la responsabilidad del edificio, pues nos pide algún documento y bueno, pues se envía el informe o se envía un pequeño resumen y él lo distribuye a los usuarios y los usuarios pues tienen ahí una cierta garantía de que alguien, especialmente en este caso alguien ajeno al día a día, ha revisado y ha comprobado lo que tú dices, Pedro, que el filtro se cambia o se limpia. Eso es. Mejor que se cambie, no somos muy amigos de limpiar. Sí, bueno, por supuesto. Que se cambia, que los conductos están limpios. Reivindicamos también lo que decía el compañero, que hay que mantener las instalaciones higiénicas, que las baterías se limpian, se desinfectan. Y todo eso chequeado con un informe, con fotos y con documentos. Las mediciones, pues la monitorización, por ejemplo, que ahora estamos hablando mucho de la monitorización, es muy útil. Estamos totalmente a favor de la monitorización, pero bueno, hay determinados parámetros, como puede ser, por ejemplo, los compuestos volátiles orgánicos, que la monitorización todavía está muy en mantillas. Y ese tipo de estudios hay que hacerlos con análisis de laboratorio, captando el contaminante en ambiente, con un buen captador, con unas bombas de aspiración, en fin, hay que hacerlo la monitorización de muchos parámetros está muy bien como indicador. El CO2, como bien decía Pedro, es probablemente el que más desarrollado y el más fiable, pero el resto de parámetros, pues muchas veces es imprescindible que vaya un técnico especialista en la materia a hacer las mediciones con todo el aparataje que conlleva, que es un aparataje bastante complejo y sofisticado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paulino. Pues, si os dais cuenta, nos hemos ido un poquito de la hora, pero la verdad es que lo bueno que se genera debate, genera dudas, genera preguntas y a veces es difícil cortar o directamente no apetece hacerlo, ¿eh? Pero
como veis, nos hemos pasado un poquito, pero sí que me gustaría que cerrásemos, aunque sea con un pequeño titular por parte de los 4 que estáis aquí representados, ministerio, asociaciones. Y si queréis lo hacemos en orden, simplemente para cerrar, nos despedimos. Y si ha quedado alguna pregunta en el tintero, que debe haber quedado alguna, las trasladaremos a las distintas asociaciones y que nos den respuesta y os las trasladamos a los asistentes. Y, por supuesto, pues comentaremos las asociaciones que por supuesto, se está grabando y hablaremos de haceros llegar tanto el contenido de la jornada, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vamos cerrando en orden de intervenciones, si os parece, Francisco, que creo que todavía estás aquí, no te han reclamado de nada urgente, aprovechemos que te tenemos todavía por aquí. Gracias. Pues simplemente ratificarme en lo que he dicho antes. Yo creo que lo que hace falta es mantener esta cooperación y esta colaboración entre las organizaciones profesionales que tienen competencia en el tema, y por nuestra parte, pues yo creo que vamos a continuar con esa línea. Yo creo que lo que es la sugerencia de Paulino, pues por supuesto que estamos abiertos a mantener esa cooperación, y espero que en los próximos meses podamos desarrollar pues las líneas estratégicas del Plan de Salud y Medio Ambiente e intentar dar alguna solución a estas propuestas o estas lagunas que quedan todavía para mejorar la calidad ambiental interior. Y una pequeña referencia, se ha comentado el tema de la ionización en frío. Yo creo que hay una posición de ASRAE sobre este tema, sobre la filtración y la purificación, que puede aclarar algunas cosas. Es un documento que no es muy amplio, pero especifica un poco los efectos en salud y el uso de este tipo de tecnologías. Pues muchísimas gracias por la aportación, Francisco. Has puesto luz ahí en un tema que es incipiente sin duda y que estará ahí, llegará mucho más extenso, como se está viendo ahora con el coronavirus. Pedro, Vicente, para cerrar. Bueno, yo creo que estos temas que ha pasado con el COVID y todo este tema de calidad de aire, yo creo que ha demostrado que el RITE 2007 no está mal, ¿eh? El RITE 2007, los estudios que se han hecho con la normativa 2007 han funcionado o están funcionando relativamente bien cuando cumplen estrictamente lo que el RITE dice. Ahora sí, pues según el año que viene haremos fase 2 y le daremos una vuelta de tuerca y se mejorará en algún aspecto la reglamentación. Pero claro, siempre un reglamento que históricamente ha afectado a obra nueva. Igual que el 2007 ha afectado a todo lo de a partir de 2007, la modificación que se haga en 2022 afectará lo que se haga en 2022, que sean pequeños apuntes. Yo creo que el reto está en el existente, el reto está en una cierta retroactividad de alguna forma, buscar las fórmulas legales para esta retroactividad o este fomento, digamos, de la rehabilitación, porque hay mucho edificio nuevo que un cambio normativo en el reglamento no le va a afectar, a no ser que aparezca una cláusula que dé un tiempo, dé un plazo o se fomente la rehabilitación del existente, que creo que es donde tenemos que mejorar. Pues muchas gracias, Pedro. Pedro Ruiz, el otro Pedro, de AFEC. Presente. Bueno, gracias por el paso, gracias al doctor Vargas por el trabajo que ha hecho en el Ministerio y gracias a los compañeros por la colaboración que tenemos todos. Los fabricantes, desde el punto de vista de técnica, estamos preparados para la ventilación en todas sus facetas. En el punto de vista de tener el cambio, el calentamiento global, pues también tenemos los equipos que son necesarios, que en este caso son especialmente la bomba de calor. Y nada, que estamos a disposición del sector y del Ministerio para lo que sea necesario. Pues muchas gracias, Pedro. ¿Y Paulino? Muy bien, pues en primer lugar, por supuesto, muchas gracias a todos, a los asistentes y a los compañeros que hemos hecho esta jornada. Y bueno, como titular, pues reivindicar la importancia de medir, que es nuestro cometido, ¿no? Medir para conocer, como ya en su día también se ha hablado mucho de esto cuando se hablaba de eficiencia energética. Ya pues es bastante típico que encontremos los medidores de energía en los edificios, pues también tenemos que llegar al punto de medir la calidad del aire en continuo, en todo aquello que se pueda y luego en diferido en aquellos parámetros que son más complejos como microorganismos volátiles u otros, ¿no? Y yo creo que ese puede ser un futuro interesante, el medir y el tener conocimiento de que
los edificios de verdad nos están dando ese aire respirable frente al agua potable que decía al principio, ¿no? Acabo como empecé. Muchas gracias. Pues nada, gracias a los 4 por vuestras intervenciones, por las presentaciones, comentarios, resolver las dudas y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo la jornada. Que Día Mundial de la Calidad del Aire Interior, pues solo hay uno al año, pero como sabéis, las asociaciones que estamos aquí representados, el Ministerio, hacemos continuamente acciones de divulgación, de formación en todas estas materias y así que os animamos a que nos sigáis, a que estéis cerca nuestra para manteneros siempre al día de todo lo que va surgiendo en nuestro sector, que es mucho y muy cambiante. Así que agradeceros a todos la presencia y esperamos veros pronto en los siguientes eventos que vayamos organizando. A ver si hay alguno presencial incluso. Ya veremos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias y a buenos todos. días. Muchas gracias. Un saludo. Adiós, un saludo. Gracias a todos.